Educación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. La educación está en el aire. Un programa del Senado Universitario. Cada martes a las 7 de la tarde en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, el matinal para revisar las noticias más relevantes de la jornada. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Produce Nelson Navarro. En la conducción, Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en un nuevo semáforo en la Radio Universidad de Chile. Muy contentos de acompañarles esta mañana, luego de habernos quedado hasta bien tarde viendo el debate presidencial que ya hemos comentado a lo largo de esta mañana informativa en la Radio que piensa. Hoy vamos a tratar un tema que nos parece muy importante y que, como varios otros, no estuvo presente en el debate. Ciertamente el tiempo destinado a plantear los temas hace que algunos vayan quedando afuera, pero dentro del gran ámbito de la desigualdad que se ha puesto en el centro de la discusión política en Chile, hay uno que no siempre se menciona y que tiene efectos reales y profundos en la vida de los chilenos y chilenas y del modo en que se relacionan los distintos grupos. Hablo de la desigualdad territorial, desigualdad que se expresa de muchas maneras, por ejemplo en el eje campo-ciudad, también entre distintos barrios, que tiene que ver con la distribución de los bienes, pero que también tiene que ver con la distribución de los males. Les pongo un ejemplo. Ustedes por lo general no van a ver un vertedero en barrios acomodados. Estos siempre caen en las zonas menos privilegiadas de la población. Todos estos asuntos son asuntos que se vienen discutiendo, y vamos a tener en nuestro estudio a Danae Minars, que es secretaria técnica de la nueva agenda regional del programa de cohesión territorial para el desarrollo de RIMISP. Así es que vamos a estar conversando con ella, analizando esta situación y por supuesto con los informes de nuestro departamento de prensa. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro programa yendo a esta sección habitual, la sección de las luces del semáforo. Luz verde en semáforo. Si ustedes abren la zona del diario donde están las carteleras de cine, se van a encontrar con un hecho que hubiera sido inconcebible hace 15 años atrás, y que es la gran cantidad de oferta de películas chilenas en cartelera. Esto tiene que ver con varios factores y se proyecta en varias dimensiones. El cine chileno ha ido madurando, ha ido teniendo nuevos espacios para el desarrollo de nuevos talentos, por cierto también de algunos experimentados, y eso le ha permitido también ir diversificando sus lenguajes y sus temáticas. Tenemos, por ejemplo, ahora el documental Cuentos sobre el futuro de Pachi Bustos, un excelente trabajo donde se retrata el tema que precisamente comentábamos recién, el de la desigualdad. Por el otro lado, una película de Alicia Cherson, El futuro, basada en una novela de Roberto Bolaño, grabada entre otros lugares en Italia, en italiano, con actores italianos también haciendo una muy interesante mezcla de lugares y talentos. Esto permite augurar muy optimistamente un futuro para el cine chileno en el que pueda ir madurando en temáticas y, por cierto, también en calidad. Va a haber, aparte de las instancias que les acabo de comentar, nuevas oportunidades durante el mes de junio
para ver cine chileno, por ejemplo, aquellos que entran dentro de el Festival de Documentales FIDOX, que va a empezar en 2 semanas más y donde también se van a poder ver algunas obras como La Última de Ignacio Agüero. Así es que esta luz verde dedicada al buen momento por el que está pasando el cine chileno, buen momento que además está refrendado internacionalmente a través de películas como Gloria, que también ustedes pueden encontrar actualmente en la cartelera de nuestro país. Luz amarilla en semáforo. Bueno, uno de los aspectos que vimos ayer presentes en el debate es la forma de ir construyendo una nueva constitución. Hay un piso, lo comentaba más temprano Juan Pablo Cárdenas, la idea de que esta constitución no da para más y que debe erigirse una nueva. Por lo tanto, el qué ya está respondido y ahora los debates se abren respecto al cómo. Hay insistencia en algunos sectores en que la idea de una asamblea constituyente podría suponer pasar a llevar las actuales reglas de juego institucionales y además provocar una suerte de camino que podría llevar hacia una falta de gobernabilidad. Seguramente quienes piensan eso adhieren a la idea de que el pueblo no es lo suficientemente maduro como para decidir cuál es el tipo de constitución por el que se quiere regir. Esta es una idea que, como lo hemos dicho en otras oportunidades acá, ha sido sostenida y llevada a cabo por gobiernos de distintos signos a lo largo y ancho del mundo sin que esto haya supuesto ninguna crisis. Muy por el contrario, habitualmente luego de estos procesos constituyentes se ajustan las reglas del juego con las expectativas de los ciudadanos y por lo tanto se abren periodos de mayor estabilidad. Esto es lo que se pretende buscar a través de este camino, no un camino de desestabilización, sino lo contrario, es decir, un camino en el cual la ciudadanía encuentre las formas de expresar institucionalmente sus puntos de vista y que eso entonces no genere fenómenos de frustración, de desmarque, de repudio a las instituciones de la República, que eso sí a la larga puede traer problemas mayores. Un debate que en todo caso está abierto, que no se va a agotar en las primarias de la oposición, de la llamada nueva mayoría de un sector de la oposición el próximo 30 de junio y que va a estar muy presente, quizás en la primera línea de las discusiones presidenciales de aquí hasta la primera vuelta del próximo 17 de noviembre. Luz roja en semáforo. Estamos entrando en una situación que es francamente dramática y que hace cada vez más distante el IPC, la inflación en general que tiene el país y que está medido a través de esta canasta que ya hemos dicho está profundamente desactualizada, y por el otro lado el alza de los alimentos que constituyen una parte del actual IPC, pero que tienen un aumento cada mes mucho mayor que el que se registra oficialmente. Esto ha ido en alza y hay estudios y hay reflexiones también que han ido en la línea de plantear a estas alturas del partido definitivamente la idea de un IPC especial, un IPC que mida el alza de los alimentos puntualmente, tal como en otros ámbitos se está proponiendo que se haga con la salud. En este caso específico el motivo es bastante sencillo. Muchas de las normas y de las políticas públicas que van en beneficio de los sectores más desposeídos de la población se miden por el IPC. Pero si tenemos un IPC que es mucho menor que el alza de los alimentos, lo que termina sucediendo es que en la práctica los sectores de menores ingresos, que son los que gastan la mayoría de su salario en alimentos, ven simplemente que en la práctica su sueldo se reduce. Esta es una situación muy complicada para el bolsillo de las personas. La vida se encarece y por lo tanto se están proponiendo medidas que supongan en un próximo gobierno en la construcción de un IPC de los alimentos. Vamos a ver si esto fructifica o no, pero este promedio llamado IPC nos está hoy día expresando debidamente las cargas crecientes que va teniendo el costo de la vida para sectores importantes de la población. Dejamos el tema ahí. Nuestro blog es semáforomatinal.blogspot.com. Estamos en Twitter, en Semáforo Matinal, en Facebook, en Semáforo, y ahora continúa nuestro programa con una
conversación que me parece muy interesante respecto a la desigualdad territorial. Mujercita, ¿qué tendrá? Bueno, antes de ir con el tema que les anunciaba, esto que están escuchando de fondo es la voz de Franco, el vocalista histórico de Los Iracundos, grupo, autor de muchos himnos y que en una formación remozada, por cierto, porque varios de estos que están en esta grabación ya fallecieron, vuelve a nuestro país acompañándose por otro conjunto que marcó época, Los Galos. Este concierto va a ser el próximo jueves a las 9 de la noche en el Nescafé de las Artes, y como en nuestro programa habitualmente tenemos la vocación, además de conversar, de hacer regalos, vamos a regalar entradas también para que ustedes puedan participar y asistir a este concierto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar sus teléfonos celulares, marcar el número 2150, enviando un mensaje de texto a este número y diciendo quiero mi entrada. Basta solo eso, quiero mi entrada, y van a poder entonces el jueves asistir a esta conjunción de talentos y de himnos, tanto de Los Iracundos como de Los Galos, en el Nescafé de las Artes. Así es que a escribir y mucha suerte con el sorteo. Danae Mlinars, secretaria técnica de la nueva agenda regional del programa de cohesión territorial para el desarrollo. Esto es bastante largo, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de conversar con nuestra invitada de desigualdad territorial. Danae, muy buenos días, gracias por venir a nuestro programa. Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a definir este concepto, que es una especificación, un aterrizaje dentro del gran debate de la desigualdad. ¿Cómo podríamos sintetizar en qué consiste la llamada desigualdad territorial? Bueno, nosotros sabemos que en nuestro país tenemos muchas desigualdades, tú lo mencionabas. Y una de ellas, que es bastante significativa, tiene que ver con la desigualdad territorial, que es que en Chile no da lo mismo el lugar donde se nazca, se crezca o se viva. En el fondo, no todos los territorios, no todos los espacios territoriales de nuestro país nos entregan las mismas oportunidades a los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, en cierta medida, no somos libres, porque en el fondo decidimos quedarnos no en el lugar que más nos gusta o que nos sintamos más identificados, sino que en el lugar donde tenemos mejores oportunidades. Y por lo tanto, aquellos compatriotas que viven en otros territorios viven con capacidades reprimidas o coartadas porque efectivamente no están las mismas oportunidades en todo el país. Y eso hay muchas cifras que tenemos en nuestro país que nos lo reflejan, y por lo tanto para nosotros es clave poner el tema de la cohesión territorial, que es la contrapartida de la desigualdad. O sea, frente a esta desigualdad que vivimos, lo que Chile necesita es avanzar en cohesión territorial. Es decir, que ningún espacio territorial esté bajo los mínimos estándar que como sociedad nos planteemos como necesarios para vivir en forma digna y oportuna. Bueno, Chile está avanzando hacia los $20.000 de ingreso per cápita. Si uno hace los descuentos respectivos, estamos hablando de aproximadamente $15.000 por persona. Cualquiera que saque las cuentas podría comprobar que lo que le corresponde son algo así como 600.000 pesos al mes. Por lo tanto, en una familia de 4 personas el sueldo promedio debería ser de 2.400.000. La gran mayoría de los que nos están escuchando se preguntarán quién se quedó con mi plata. Bueno, exacto. ¿Dónde está lo mío? Exactamente. Es la expresión de la desigualdad. Llevándolo a este aterrizaje puntual, el de la desigualdad territorial. ¿Cómo se expresa esta diferencia de ingresos a partir de esta idea, Anae, de que en Chile conviven varios Chiles? Un Chile muy parecido a los de mejor nivel que viven en el primer mundo y otro muy parecido incluso a lo de las zonas pobres de África. Pensando que siempre los promedios nos ocultan las realidades, tú decías bien que tenemos un PIB de $20.000 per cápita a nivel nacional. Sin embargo, cuando uno ve esto a nivel de las regiones, que son los datos que tenemos,
podemos ver que solamente existen 4 regiones que están en ese estándar, que sería Antofagasta, Tarapacá, Atacama y la región metropolitana. El resto del país estaría muy debajo de esa cifra, por lo tanto ya existe una desigualdad en cuanto al promedio que uno puede observar a nivel de las distintas regiones en Chile. Pongamos algunos ejemplos dramáticos. Tengo entendido, por ejemplo, que en la Araucanía la situación es muy distinta a cómo sostiene el promedio. O sea, en la Araucanía tenemos 3 veces, o sea, en la relación de lo que es el crecimiento económico en la región metropolitana en relación a la Araucanía es 3 veces superior, el de la región metropolitana. Y lo mismo nos pasa en los datos en relación a pobreza. O sea, la pobreza en Chile, si bien hemos avanzado en disminuirla, etcétera, la situación que tenemos en la región de la Araucanía es considerablemente inferior que en el resto del país, y también tenemos cifras relativas a lo que es el trabajo de las mujeres, también inferior en la región de la Araucanía, la posibilidad de grandes empresas o de contratación, de tener un contrato de trabajo, también es considerablemente menor en la Araucanía, y por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Y por qué nos está preocupando este tema? Porque cuando hacemos política pública, generalmente no vemos estas diferencias territoriales, sino que se hace un programa a nivel nacional para superar la pobreza. Tenemos lo que fue el programa Chile Solidario, hoy día se llama Ingreso Ético Familiar, o no sé si le habrán cambiado el nombre, hay una discusión, no sé muy bien qué nombre quedó, pero ese programa es un programa que está establecido a nivel nacional y no se hace cargo de estas diferencias que nos muestran que en la región de la Araucanía hay factores estructurales que nos demuestran por qué hay una pobreza dura y difícil de movilizar, más allá de lo que es entregar subsidios condicionados, que como está establecido este programa de gobierno. Entonces, por ejemplo, hoy día, nosotros anoche vimos un debate. Por lo menos yo lo vi, yo no sé si todos los auditores habrán estado despiertos para verlo. Por eso tengo los ojos rojos, Danae, también lo vi, estuve ahí hasta tarde. En fin. Bueno, vimos ese debate presidencial para la primaria del sector Nueva Mayoría. Y en ninguna parte, por lo menos yo no escuché, a lo mejor tú escuchaste y me puedes ayudar, se habló de este tema. Se hablaron de temas súper importantes y se mostraron diferencias, no cabe duda, pero en relación a esta diferencia territorial, a lo que ha pasado en Chile con respecto a las regiones, porque las regiones no se han quedado calladas. Estas diferencias territoriales han empezado también a movilizarse y a protestar. Nosotros lo vimos en Freirina, lo vimos hace 2 semanas en Quellón, también lo vimos en lo que sucedió en Aysén hace ya más de un año. Por lo tanto, las voces con respecto a estas desigualdades se han hecho evidentes en el último tiempo. Sin embargo, a mí me llama la atención que en el debate de anoche en ninguno de los candidatos fue mencionado. Ahora, Danae, ¿qué tiene que ver esto o de qué modo está vinculado con nuestro sistema de organizaciones políticas? Porque los intendentes y los CEREMI responden a la confianza del presidente de la República, y por eso nos encontramos, por ejemplo, permanentemente que frente a decisiones de tipo ambiental, que muchas veces son técnicas, en realidad la decisión se toma acá, en el Palacio de la Moneda, se baja a través de una llamada telefónica y todos votan alineados con el presidente. Hay un extremo, ¿no?, que a algunos les complica, y que es esta idea de estados que constituyen un estado mayor, o el federalismo al estilo argentino, pero también se dice que Chile constituye el otro extremo, es decir, una forma de concebir el país con esta homogeneidad que tú describías. ¿De qué modo debería eventualmente Chile ir avanzando hacia nuevas formas de administración territorial y de distribución del poder político también en regiones para poder encarnar de mejor manera los desafíos que acabas de describir? Mira, nosotros creemos que para tener políticas con cohesión territorial no basta con la sola descentralización, ¿ya?, que es importante y significativa, y que sin duda Chile es el país de Latinoamérica que menos descentralización tiene o ha desarrollado, y para qué decirlo, también comparándolo con estándar OCDE, etcétera. Sin embargo, en relación al tema de descentralización política, es fundamental avanzar en todo aquello que hoy día tenemos pendiente. Efectivamente, en noviembre vamos a tener una nueva elección. La verdad es que poco se ha hablado de eso, y otro día, si quieres, podemos juntarnos a conversar con respecto a qué significa la elección de los consejeros regionales. Así es.
pero la verdad es que la mayoría de las personas no sabe que efectivamente va a tener cuarta urna. No es la cuarta urna que quería José Antonio Gómez, pero es la cuarta urna para precisamente porque elegir no se consejeros sabe, regionales. se levantó esta idea, ¿no? A lo mejor habría que levantar la idea de la quinta urna, ¿no? Por supuesto, pero Claro. vamos a tener una cuarta urna que va a ser Exacto. para elegir consejeros regionales, que ya es un avance, aunque un avance bastante insuficiente. Dentro de las propuestas que nosotros tenemos en relación a eso está la elección democrática también de los intendentes. Ujú. Porque si tú vas a tener un consejo regional elegido por la ciudadanía, es como un poco extraño de que el intendente, que es quien tiene más atribuciones con respecto a lo que sucede en la región y en el propio consejo regional, no sea electo por la ciudadanía, sino que sea un representante del presidente de la República. Por lo tanto, como una forma de tener un contrapeso a nivel de lo que sucede en las regiones y avanzar en una descentralización política, nosotros creemos que es necesario que este intendente también sea electo. Ujú. Y esa es una propuesta que le estamos planteando a los distintos candidatos a la presidencia, de modo que hablemos de estos temas, que hoy día están ausentes. Ahora, nadie lo quiere hacer, por el mismo motivo que nadie quiere cambiar el sistema binominal, porque para un presidente de la República es bastante fácil tener a subalternos en vez de tener a líderes regionales empoderados políticamente que puedan suponer algún tipo de contrapeso. Bueno, ahí la Sí. propuesta que nosotros tenemos no es de que el presidente pierda completamente la posibilidad de tener un conocimiento del territorio. Lo que nosotros está en la propuesta es que los gobernadores sigan siendo representantes del presidente de la República. Entonces la representación a nivel del territorio del presidente ya no sería a nivel regional, sino que a nivel provincial a través de las gobernaciones. Estamos conversando con Danae Mlinars, secretaria técnica de la nueva agenda regional del Programa de Cohesión Territorial para el Desarrollo, de RIMISP, que es una organización que se dedica precisamente a realizar estudios regionales sobre este fenómeno. Hay un asunto que también tiene que ver con los fondos, Danae, porque habitualmente en cada lugar del país, independientemente de cuáles sean las actividades económicas, el tipo de tributación es el mismo. A partir de proyectos con impacto medioambiental es que ha surgido una idea que a lo mejor se podría generalizar, y que es la idea de tener tributos específicos en función de determinadas actividades productivas, de modo que parte de la riqueza que se produce en la región quede ahí. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto, teniendo en cuenta que cuando se levanta este debate, muy tenuemente, pero cuando se levanta, existen voces que abundan en las virtudes del tema tanto como en los defectos? Mira, nosotros dentro de lo que hemos conversado y estamos viendo es la necesidad de establecer por ley un impuesto específico de beneficio para los municipios y para los gobiernos regionales, que aquellas actividades empresariales y proyectos de inversión que por su naturaleza generan externalidades negativas a los territorios, ya sea en ámbito social como en el ámbito ecológico, ya en desmedro de las personas que viven, que habitan ahí, estas empresas paguen un impuesto. Y por lo tanto los recursos se queden en los territorios y es lo que se denomina como impuestos verdes, ¿no? Y en el fondo existe una compensación. Pagar si es que se contamina. Exacto, pagar por si se contamina, que existe una compensación y que además, porque en el fondo hoy día salió en el debate anoche el tema incluso la pregunta la hizo alguien del público en relación a lo que eran las grandes obras de energía, la termoeléctrica, etcétera. Bueno, existe el tema de que entonces, ¿qué pasa con la energía? Bueno, si me van a poner una termoeléctrica, si me van a poner un gran proyecto, que esos recursos sirvan para que en ese lugar haya hospitales, la gente no se esté muriendo por malos diagnósticos en Quellón, sino que exista la posibilidad de mejores oportunidades para las personas, los vecinos que viven en esa zona. Y eso es posible estableciendo estándar para ver, bueno, ¿cuándo se puede decir de que estamos generando un impacto negativo? No, porque esa es la pregunta que los expertos te dicen, bueno, pero ¿cómo va a evaluar eso? Para ir finalizando y diciendo que estamos con Danae Mlinars, Danae, la pregunta del millón: ¿qué nivel de conciencia crees tú que existe en la llamada clase política respecto a este punto? Porque yo, senador, que me he erigido en una suerte de caudillo de la región, seguramente no me va a convenir que haya un intendente elegido democráticamente que pueda disputar mi liderazgo. Estoy elucubrando. En general y transversalmente, ¿cuál es el nivel de conciencia o de adhesión que ves a este tipo de propuestas? Mira, la adhesión a este tipo de propuesta es bastante compleja, ¿ya? Es compleja, y no solamente la denominada clase política, que nadie quiere que aparezcan como competencias. De hecho, el proyecto para elegir democráticamente a los consejeros regionales tardó mucho en el Congreso, puesto que los diputados los veían como una competencia que podía ser futuros candidatos a diputados en su zona, y por lo tanto no les gustaba mucho la idea.
Pero yo veo el tema de la cohesión territorial y el avanzar en una descentralización real en este país como lo mismo que pasa con el tema de las mujeres. Me va a decir, ¿de qué estáis hablando? Así como estáis pelando el cable. No, te explico. Generalmente cuando se habla de la poca representación que tenemos las mujeres en política, se dice, ¿y dónde están las mujeres? ¿Cuáles son las mujeres capacitadas para hacer esto? ¿Ya? Entonces todo el mundo dice, no, sí, es súper bueno que existan más mujeres, pero ¿dónde están? No hay, claro. Dicen que no hay y las invisibilizan. Con el tema de avanzar en cohesión territorial y en más espacios de toma de decisión y recursos económicos para los territorios, para las regiones, se dice, bueno, pero lo que pasa es que en las regiones no hay masa crítica. Dime, ¿quién va a hacer eso? Si no tenemos profesionales, ¿quién va a ser responsable? ¿Dónde está la responsabilidad fiscal de los recursos que vamos a trasladar? Ahí sí que va a haber corrupción. Existe la misma sensación y el decir, están incapacitados. ¿Ya? Están incapacitados, no será posible avanzar en ello. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que estas políticas hay que desarrollarlas en este país, no solamente por un imperativo ético, ¿ya? Porque no puede ser que en un país haya territorios de clase A, territorios de clase B y territorios de clase C. Eso éticamente no debería pasar en un país. No solamente por eso, sino que también porque un país que crece de manera desigual pierde oportunidades de desarrollo. Y por lo tanto están esas dos variables que son significativas. Entonces cuando tú piensas en esta política tienes que pensarlo en forma integral. Distribuir recursos, entregar recursos, entregar posibilidades de elección política, de toma de decisiones, pero también avanzar en lo que es capacidades. Capacidades tiene que ver con universidades regionales, con lugares donde existe una clase política también distinta. Por ejemplo, dentro de las propuestas que nosotros tenemos tiene que ver con descentralizar los partidos políticos. ¿Ya? Porque ¿qué partido político va a pensar en descentralización si se toma la decisión acá en Santiago? A Moreira lo mandaron para... Sí, bueno, la gran mayoría de los parlamentarios son santiaguinos, esa es la verdad. Por supuesto, entonces descentralicemos los partidos. Este es un tema que nos deja muchas preguntas en el aire. Te vamos a volver a invitar para hablar de esto en la medida además que se acerca la elección de los CORE. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar sobre esta desigualdad territorial que yo estoy muy de acuerdo contigo. Es un asunto que hay que visibilizar para tener mejores políticas públicas y por supuesto mayor igualdad en nuestro país. Ya, pues muchas gracias, Patricio, y seguiremos conversando porque tema nos faltó tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Tenemos un seminario el 9 de julio, nos vamos a Talca la próxima semana, nosotros también estamos conversando con los territorios. Bueno, nos vamos, sigan en compañía del 102.5, nuestro semáforo vuelve mañana, que estén bien y por supuesto nos volvemos a encontrar. Radio Universidad de Chile presentó